Buenas noches, señores estudiantes. Reciban un cordial saludo de la Universidad Técnica del Norte de la modalidad en línea. En este espacio vamos a trabajar con la unidad número 3, números reales y funciones. Las indicaciones generales. Silenciar su micrófono y todas las preguntas que se generen de la unidad 3 solicito que las hagan en dudas e inquietudes. Como les había dicho anteriormente, la agenda va a constar de conceptos básicos, razones y proporciones, ecuaciones lineales y cuadráticas, relaciones y funciones, que son temas que van a reforzar su conocimiento para que puedan entregar la tarea. Dentro de los conceptos básicos, los números reales son la base del cálculo del análisis matemático. Es un conjunto formado por los números racionales y los irracionales y se los llama conjunto de números reales que se los representa en la recta real. ¿Cómo se han agrupado estos conjuntos de números? Desde el inicio de la humanidad, el primer grupo de números que se ha encontrado o que han surgido son los números naturales, ya que ellos tienen su propio valor. Con el pasar de los tiempos se fueron presentando los números enteros. Los números enteros es aquel conjunto de números formado por los enteros positivos, el 0 y los enteros negativos. Luego, en la antigua Grecia, en Roma, ya trabajaban ellos con los números racionales. ¿Cuáles son los números racionales? O mejor conocidos como números fraccionarios. Son aquellos números que poseen un numerador, una línea fraccionaria y un denominador. Pueden ser escritos de forma fraccionaria o de forma decimal. Dentro del grupo de los números racionales también podemos encontrar un subgrupo de los números decimales, aquellos que tienen un periodo puro, un periodo infinito y un periodo mixto. Una vez que se ha realizado el estudio de los conjuntos de los números racionales, también aparece un grupo de números llamados irracionales. Números irracionales son aquellos que no pueden ser transformados a un número fraccionario, porque su periodo es infinito y no es igual. Por ejemplo, pi, que su valor es 3,141721, raíz de 5, raíz de 2 y el conocido número de oro. La unión de todos estos grupos de números se conoce como los números reales. Tenemos la clasificación de los números reales, como les había mencionado anteriormente. Los racionales están conformados por los enteros y por los fraccionarios. Los enteros son los enteros positivos, el 0 y los negativos. Aquí algunos ejemplos para que ustedes puedan identificar estos números, así como también para la construcción y la ubicación en la recta real. Los números fraccionarios son aquellos, como les dije anteriormente, son los números que se puede expresar en fracción, teniendo los decimales. En este caso tenemos un tercio, que es igual a 0,33 con un periodo puro. ¿Qué quiere decir periodo puro? Que el número se repite infinitas veces. Los números irracionales, como les había dicho, son aquellos que no pueden transformarse a una fracción. Luego hemos visto un poco de razones y proporciones. Se define la razón entre dos números A y B al cociente que resulta de dividir ambos números, A dividido para B. En este caso, 12 dividido para 4 nos da 3. La igualdad entre dos razones recibe el nombre de proporción. ¿Qué es una proporción? Es una relación entre magnitudes que puede ser medida. Estas proporciones pueden ser directas e inversas. Las proporciones directas. Si una magnitud crece, la otra también. Crece en la misma proporción. Y si una magnitud decrece, la otra también decrece en la misma proporción. Las magnitudes inversas o inversamente proporcional, estas en cambio se relacionan de diferente manera. Si una magnitud crece, la otra decrece.
Y en otro ejemplo, si la otra decrece, la otra crece. Son inversamente proporcionales. Aquí tenemos, por decir, un ejemplo. Un niño y los dulces. Un niño puede, a una edad, supongamos, de unos 5 años, puede ingerir unos 16 dulces al día, mientras que un adulto solamente va a poder ingerir 2 dulces al día. Entonces vemos que a menor edad, mayor cantidad de dulces. A mayor edad, menor cantidad de dulces. Tenemos también la proporcionalidad compuesta. Un ejemplo de esto dice, en una fábrica trabajando 8 horas diarias, han fabricado 2.000 ruedas en 5 días. ¿Cuántos días tardarán en fabricar 3.000 ruedas si trabajan 10 horas diarias? ¿Por qué es una proporcionalidad compuesta? Porque en este ejercicio vamos a mirar que se juntan tanto la proporcionalidad directa como la proporcionalidad inversa. Lo primero que tenemos que hacer para resolver este tipo de ejercicios es identificar las variables, que en este caso son las horas día, el número de ruedas y los días. Dice, 8 horas, 2.000 ruedas en 5 días. El siguiente dato, 10 horas, 3.000 ruedas, pero no sabemos en cuántos días. Vamos a trabajar primero la relación inversa. ¿Qué decía la relación inversa? Cuando una magnitud crece, la otra decrece. Entonces, la forma de trabajar este ejercicio es, si se fabrican en 8 horas, si se trabaja 8 horas en 5 días, 10 horas en cuántos días se trabajará. Aquí tenemos nuestra primera relación inversa. Seguimos. Para nosotros poder relacionar la otra variable, que en este caso es el número de ruedas, esta es una relación directa. Y siempre vamos a trabajar teniendo en cuenta con el valor de la X. Si dice 2.000 ruedas se trabajan en 5 días, 3.000 ruedas, ¿en cuántos días se trabajará? Entonces, esta es una forma más o menos de cómo ustedes pueden ir planteando los ejercicios. Ahora vamos a ver cómo se trabaja esta situación. Aquí tenemos nosotros una proporcionalidad que dice 10 octavos por 2.000 sobre 3.000. Si yo simplifico esto me da que es igual a 5 sobre X. Si yo despejo la X, ustedes saben, si está dividiendo, debe pasar a multiplicar, y si está multiplicando, pasa a dividir. Si yo realizo esta operación, me va a dar que X es igual a 6 días. Muy bien. Pasamos al siguiente tema, que son ecuaciones de primer grado y de segundo grado. ¿Qué es una ecuación? Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones que contienen una o más variables. Las ecuaciones pueden ser fórmulas que se utilizan para encontrar una magnitud. Por ejemplo, x más 2 es igual a 8. Ecuaciones de primer grado son aquellas que representan o están adscritas a la fórmula ax más menos b es igual a 0, donde a debe ser diferente de 0 y pertenece a los números reales. Mientras que las ecuaciones de segundo grado responden a la fórmula ax al cuadrado más menos bx más menos c es igual a 0, donde a, b y c son elementos de los números reales. Ejemplo de una ecuación de primer grado. Encuentra el valor de x en las siguientes ecuaciones. Como nosotros podemos mirar, tenemos un ejercicio de ecuación un poco complejo, donde tenemos paréntesis, corchetes y llaves. Para resolver una ecuación, lo primero que tengo que hacer es eliminar los paréntesis, es decir, vamos trabajando de adentro hacia afuera. Debemos también considerar que al paréntesis le preside el signo menos. Entonces, aquí tengo yo que para destruir el paréntesis voy a aplicar esta ley de signos que dice menos por menos más.
Entonces, aquí tendremos menos por menos, más. Muy bien, más por menos, menos por más, menos, y menos por menos, más. O otra forma de identificar para no equivocarse, signos iguales, más, signos diferentes, menos. En esta primera fila hemos eliminado los paréntesis. En esta siguiente fila nosotros tenemos ya aquí los corchetes y lo que estamos haciendo es sumando números homogéneos o cantidades homogéneas, que quiere decir que son iguales. En esta última fila estamos eliminando ya no solamente los paréntesis, los corchetes, por último nos queda la eliminación de las llaves. Para esto voy a sumar números semejantes, es decir, que tengan, en este caso, que sean la X el mismo, sean iguales. Aquí me queda, una vez que yo he resuelto esto, me queda menos paréntesis menos X más 0 es igual a menos 5. Yo tengo que despejar X y al despejar X me queda que X es igual a menos 5. Tenemos otro ejemplo de ecuaciones de primer grado. De igual forma, ecuaciones que tienen, en este caso, ecuaciones fraccionarias porque se ve el denominador. De la misma manera, tengo que eliminar de adentro hacia afuera, en este caso, los paréntesis. Algo muy significativo en esta parte es que si yo tengo una multiplicación, yo puedo simplificar. En este caso, voy a sacar la cuarta 1 y la cuarta 3. Una vez que simplifico, simplemente realizo la operación. Es, en este caso, la multiplicación. El siguiente paso es la eliminación de los paréntesis. Para eliminar yo los paréntesis, tengo que resolver el mínimo común múltiplo, que en este caso el denominador de la X es 1 y el denominador de la fracción es 10. Para esta parte, el mínimo común múltiplo va a ser 10. 10 dividido para 1 a 10 por X menos 10X menos 10 dividido para 10 a 1 por el numerador sería menos 3X más 9. Hemos eliminado de esta manera los paréntesis. El segundo paso es la eliminación de los corchetes. Pero como vemos, nosotros está precedido por un 5 séptimos. Como el 5 séptimos está multiplicando al corchete, yo puedo simplificar, así como puedo simplificar el 7 que está multiplicando a las llaves con el denominador. Entonces, al momento que yo elimino con una simplificación, me queda la siguiente expresión matemática. Si bien la llave está precedida por el signo menos, yo puedo seguir operando y tengo el mismo denominador para las tres fracciones. Al tener el mismo denominador, yo puedo eliminar en los dos miembros. Aquí me queda una expresión lineal en la que yo ya puedo hacer suma de elementos semejantes. Al momento que yo hago la suma de los elementos semejantes, también puedo ya cambiar el término independiente al segundo miembro y despejar la X. En este caso nos da como resultado 9/13. Tenemos una ecuación de segundo grado. Recuerde, que una ecuación de segundo grado se presenta con la fórmula ax al cuadrado más bx más c es igual a 0, donde a, b, c pertenecen a los números reales y a siempre debe ser diferente de 0. Se llama ecuación cuadrática cuando el primer miembro o el primer término está elevado al cuadrado. Y c es un número independiente. Y se clasifican las ecuaciones de segundo grado en ecuaciones completas cuando tienen la fórmula completa, ax al cuadrado más bx más c, que es igual a 0, e incompletas en mixtas y puras.
En el caso de la mixta nos falta el término independiente y en el caso de las puras nos falta el término que contiene la variable. La solución de una ecuación de segundo grado. Hay tres formas de resolver una ecuación de segundo grado. Por factorización, con la aplicación de la fórmula general y por cofactores. En este caso, nosotros vamos a utilizar la fórmula general. Antes de pasar a la fórmula general, me gustaría que identifiquen que en la fórmula de las ecuaciones de segundo grado, nosotros tenemos los coeficientes A, B y C, que son aquellos que vamos a utilizar en la fórmula general. Esta fórmula general es x es igual a menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Un ejemplo de una ecuación de segundo grado. Mire, aquí tenemos el primer término elevado al cuadrado. Aquí tenemos nosotros una diferencia o un binomio elevado al cuadrado. El segundo término es una fracción y luego está una multiplicación. Entonces, lo primero que nosotros tenemos es que factorar cada uno de los términos que así se nos presenta. Entonces, si yo tengo menos x menos 3 elevado al cuadrado, como nosotros sabemos, es un binomio, la diferencia de un binomio, que decía la regla, el primer término elevado al cuadrado, en este caso menos el doble producto que multiplica el primero por el segundo y más el segundo elevado al cuadrado. Sería la primera partecita factorada. Copiamos la fracción, en este caso no podemos hacer nada y lo copiamos de igual forma, pero en el tercer término yo tengo dos paréntesis y tengo una multiplicación. Usted puede hacerlo, la multiplicación término a término, que en este caso me da como resultado 3x menos 3 menos x al cuadrado más 1 va a ser igual a una diferencia de cuadrados como en el primer caso debemos factorar. Muy bien. En esta expresión todavía no está una fórmula simplificada porque tenemos un denominador y tenemos que hacer reducción de términos semejantes. Reduzco términos semejantes sumando aquellos que tienen la misma variable. No puedo sumar términos que estén elevados al cuadrado, es decir, una x al cuadrado más una x. No, pues lo correcto es sumar términos que tengan el mismo exponente. Una vez que hago esto, yo tengo la expresión x al cuadrado menos 2x menos 2 más la misma fracción. Aquí, como tengo esta fracción, debo sacar un mínimo común múltiplo para que esta ecuación se transforme en una ecuación lineal. Una vez que realizo este proceso, yo ya tengo una expresión en la que solamente me hace falta reducir términos semejantes. El momento que reduzco términos semejantes me da como resultado 3x al cuadrado menos 5x menos 8 es igual a 0. Si yo comparo con la fórmula de la ecuación de segundo grado, tengo en este momento una ecuación de segundo grado en la que puedo yo identificar los coeficientes de la fórmula. A pertenece o va a ser en este caso el número 3, B menos 5 y C menos 8. Aquí tengo los valores para la fórmula. Reemplazo en la fórmula cada uno de estos valores y me da como resultado x más menos 11, 6 sobre 6. En esta parte de la fórmula, al tener el más menos, yo voy a tener dos respuestas. Toda ecuación va a tener igual número de respuestas que su exponente. Si yo tengo un x al cubo, voy a tener 3 respuestas. Si yo tengo una ecuación polinomial, un x a la cuarta, voy a tener 4 respuestas. Si tengo una ecuación de primer lugar, una sola respuesta. En este caso, como tengo una ecuación de segundo grado, voy a tener 2 respuestas. En esta partecita me he quedado porque me ha salido o tengo como resultado 5 más menos la raíz de 121 es 11 sobre 6. Voy a trabajar la primera respuesta sumando.
5 más 11 sobre 6 y simplifico me da que x1 es igual a 8 tercios. Mientras que en la segunda debo restar el 11 y me da como resultado x menos 1. Aquí nosotros ya tenemos las respuestas de la ecuación de segundo grado que también se vuelven los puntos de corte para una parábola. Funciones y relaciones. Una función es una relación que asocia a los elementos de dos conjuntos A y B, tal que a cada elemento del conjunto A le corresponde un solo elemento del conjunto B. Aquí tengo una función que dice A entonces B. Si el conjunto A está formado por los elementos A, B, C y el conjunto B formado por los elementos 1, 2, 3, dice que a cada elemento del conjunto A le corresponde uno y tan solo un elemento en el conjunto B. Y nosotros tenemos aquí 3 ejemplos. En el primer ejemplo es una función inyectiva, porque va de elemento a elemento. De un elemento del conjunto de partida le corresponde un solo elemento del conjunto de llegada. Mientras que en el ejemplo 2, nosotros ya tenemos una función sobreyectiva, que puede tener una imagen diferente en el conjunto de partida, pero no así en el tercer ejemplo, ya que este no es función, no es función. Como siguiente tema, dentro de lo que estamos nosotros desarrollando, hemos visto el dominio y rango de una función. ¿Qué es el dominio? Es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente que hace que la función exista, mientras que el rango es el conjunto de valores que toma la variable dependiente y hace que la función exista. Ejemplos, sean los conjuntos A de elementos 2, 3 y el conjunto B de elementos 4, 5, 9, 17 y la función f de A entonces B está definida por la fórmula x al cuadrado. Quiere decir que cada elemento de A va a transformarse o va a elevarse al cuadrado y va a ser el rango del elemento B. 2 elevado al cuadrado es 4, 3 elevado al cuadrado es 9. Como podemos ver nosotros en la tabla de valores. Entonces el dominio sería el conjunto inicial, que en este caso es 2 y 3, y el rango sería el conjunto de llegada una vez que pasó por la relación. Evaluación de una función. El valor real de una función f de x es el que toma y cuando se le asigna a x un determinado valor real. Ejemplo, si f de x es igual a 5 menos 2, hallar a f de menos 1. ¿Qué quiere decir el menos 1? Que el valor de x va a ser tomado por el menos 1. Entonces, la función 5 menos 2x va a ser igual a 5 menos 2 que multiplica a menos 1, porque ese es el valor de f. Vuelvo a repetir, f puede tomar cualquier valor. Entonces, aplico ley de signos, menos por menos más, y me da como resultado 5 más 2, 7. En otro ejemplo, aquí tengo una función cuadrática, 2x al cuadrado menos 3, donde f de x, x más h. Aquí tengo este ejercicio, este ejemplo, en el que x más h elevado al cuadrado. ¿Por qué x más h? Porque son los valores de la función que van a sustituir o a reemplazar al valor de la x. Entonces, como aquí también tengo un binomio, debo resolver, o por factorización, debo resolver el binomio. Resuelvo el binomio y multiplico por el 2. Al finalizar, me queda 2x al cuadrado menos 4hx más 2h al cuadrado menos 3. Operaciones entre funciones. Sean f y g dos funciones reales, con dominios de f y de g, respectivamente, se definen las funciones. Sea la función f de x es una función racional, 1 sobre x menos 1, y g de x es igual a 2 sobre x. Realice las siguientes funciones. En la primera parte vamos a tener una suma y vamos a sumar estas fracciones. Sumo las fracciones, saco el mínimo común múltiplo
y resuelvo el numerador. Sumo términos semejantes y si me da la condición, simplifico. Caso contrario, este sería el resultado. En la resta, lo que debo tener en cuenta es que el signo menos de la resta me va a afectar al segundo, en este caso a la segunda fracción o al segundo término que ustedes tengan. Como ustedes pueden ver, g de x es 2 sobre x. Al estar el signo de la resta, se convierte en menos 2 sobre x. Hago lo mismo, resuelvo, saco mínimo común múltiplo, multiplico por el numerador, saco términos semejantes, reduzco términos semejantes y me da como resultado f de x menos g de x, que es igual a menos x más 2 sobre x, que multiplica a x menos 1. En el caso de la multiplicación, vamos nosotros a aplicar el concepto de multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces, aquí podemos ver cómo se está multiplicando y podríamos, en el caso de la multiplicación, dejarlo así o en el denominador podría quedar x al cuadrado menos x. Para el caso de la división, yo puedo aplicar algunos métodos, pero en este caso nosotros estamos aplicando el de extremos con extremos, medios con medios, y me da como resultado x sobre 2x menos 1. ¿Qué es una composición de funciones? Es hacer o resolver operaciones sucesivas. Ejemplo, f o g de las funciones. Recuerde que f o g son las formas de escritura de diferentes autores. F o g de x o f de g de x. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Los valores de g van a reemplazar en los valores de f, solo donde se encuentra la x o la variable. Una vez que nosotros reemplazamos, mire, si usted se fija en la primera fórmula, dice 3x más 2. En lugar de escribir la x, yo voy a escribir todo el valor de la g, que es x más 3 sobre 2x más 1. Aquí yo multiplico y me da como resultado 3x más 9, porque 3 por x, 3x, y más por más, 3 por 3, 9, sobre el mismo denominador y sumo el 2. Para finalizar, saco mínimo común múltiplo y resuelvo. Entonces aquí el resultado me da 7x más 11 sobre 2x más 1. Esa es la forma como ustedes deben resolver la composición de funciones, ya sea sucesivamente para la suma, la resta, la multiplicación o la división. Vamos a funciones. Función lineal. Está definida por la ecuación f de x es igual a mx. Y es igual a mx, en donde m es la pendiente de la recta. En el primer ejemplo donde dice características de la recta, siempre pasa por el origen. En esta función lineal, en el primer ejemplo, la pendiente es una pendiente creciente, ya que se encuentra ubicada en el primer y tercer cuadrante. Mientras que en la segunda imagen es una pendiente decreciente por encontrarse en el segundo y cuarto cuadrante. Tengo también la función afín, es definida por la ecuación f de x es igual a mx más b, en donde m es la pendiente de la inclinación y b es la ordenada en el origen, que nos indica el punto de intersección con la recta con el eje de las y. El valor de la b nos va a indicar el traslado de la función hacia arriba o hacia abajo. La característica, las rectas no pasan, una función afín no pasa por el origen. La diferencia entre la función lineal y la función afín es que la función lineal pasa por el punto 0, 0 y la función afín no. Ejemplos de funciones de tipo f de x es igual a mx más b. Para resolver, construyo una tabla de valores. Pueden ser 2 valores o los valores que ustedes consideren.
solo que se le solicita que debe ser un valor negativo, un valor positivo. Vamos a reemplazar estos valores en la fórmula y vamos a ir obteniendo los valores que van a corresponder a la columna o al valor de la Y. Luego de esto, como ya tenemos los pares ordenados, en el plano cartesiano vamos a ubicar cada valor que le pertenece a la ordenada como cada valor que le pertenece a la abscisa. Ubicamos esos pares ordenados y graficamos, en este caso, la función afín. Sacamos el rango de esta función y dice que en una función, en una ecuación lineal, el dominio y el rango siempre va a ser el conjunto de los números reales. Función cuadrática. Como habíamos dicho, responde a la ecuación ax al cuadrado más bx más c, donde a, b y c son elementos o pertenecen al conjunto de los números reales, siempre que a no sea igual a 0. La característica de la función cuadrática es que van a ser parábolas abiertas hacia arriba y hacia abajo. Cuando a es mayor que 0, siempre va a ser hacia arriba, y cuando a es menor que 0, esta va a estar abierta hacia abajo. Cuando una parábola se abre a la izquierda o a la derecha, no es una función cuadrática, no es. Las funciones cuadráticas se abren hacia arriba o hacia abajo. Y es hacia arriba toma el nombre de cóncava y hacia abajo toma el nombre de convexa, como nos indica en los ejemplos. El dominio de las funciones cuadráticas, todo dominio de una función cuadrática son los números reales, mientras que el rango va a depender de la función. En una función cuadrática, nosotros podemos encontrar el vértice cuando nosotros tenemos el vértice en el punto mínimo o de una parábola cóncava, nosotros responde a estos valores a la fórmula b es igual a menos b sobre a y f es menos b sobre 2a. Si a es mayor a 0, entonces nosotros vamos a tener un punto mínimo. Pero si a es menor que 0, nosotros vamos a tener un punto máximo. En el ejemplo, una pelota, tras ser golpeada por un tenista, sigue la trayectoria dada por la expresión f de t es igual a 8t menos t cuadrada, siendo t el tiempo en segundos transcurridos desde el golpe y f de t la altura en metros a la que se encuentra la pelota. La pregunta ¿a qué tipo de trayectoria corresponde? Para lo cual deberemos hacer el gráfico para darnos cuenta. Cuando alcanza la pelota su máxima altura. ¿Cuál es la altura máxima conseguida y en qué momento cae la pelota? Nosotros vamos a aplicar la fórmula general y vamos a tener aquí los dos resultados, que t es igual a 0 y t va a ser igual a 8. Sacamos o aplicamos la fórmula del vértice y nosotros con estos valores ya podemos graficar sin necesidad de la utilización de la tabla de valores. Conociendo los puntos de corte, que en este caso serán 0 y 8, y van a estar en las coordenadas en el eje de las abscisas, y por acá se van a ubicar en el punto 4,16. Entonces, aquí vemos que corresponde a la tabla de valores. La solución. ¿A qué tipo de trayectoria corresponde? Parábola. ¿Cuándo alcanza la pelota su máxima altura? A los 4 segundos. ¿Cuál es la altura máxima conseguida? 16 metros. ¿En qué momento cae la pelota? A los 8 segundos. Señores estudiantes, una vez más, ha sido muy grato compartir este espacio con ustedes y les invito a tener en cuenta los lineamientos generales, tanto en el foro como en la cartelera en línea, que son los comunicados oficiales que yo estoy contestándoles, la cafetería virtual, que es el área social en la que ustedes pueden interactuar, y dudas e inquietudes, que es un trabajo colaborativo.
que ustedes me ayudan a monitorear el trabajo y el seguimiento académico que ustedes lo están realizando. Señores estudiantes, muchas gracias por su participación.